Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. El cribado de másters y currículums al que estamos asistiendo estos días me recuerda la comedia de Arniches en la que caricaturizaba la Restauración. En la farsa, el cartero, que era primo del alcalde, como era cojo, no podía repartir las cartas y las distribuía de la siguiente forma. Delante del ayuntamiento colocaba la estafeta con la correspondencia del día y los vecinos acudían a buscarla. Que tenían carta, pagaban 3 pesetas y se la llevaban. Que no, pagaban 1 duro y del montón de cartas que hubiera cogían la que querían y ya está. Algo parecido, o algo está ocurriendo así en algunos máster universitarios que cumplen con los créditos, pagan las tasas y se lo llevan. Que no, pagan lo que le pidan y se lo llevan también. Y si no, que le pregunten a los chinos que vienen de turismo académico sin conocer siquiera el idioma y se van con un pack de máster. Pero al saltar el escándalo político, prepárense aquellos que han inflado su currículum. Ni les cuento en qué va a quedar la limpieza de sangre del siglo de oro con lo que va a ser aquí la limpieza académica que se avecina. Y ahora viajemos al Alto Aragón con Charo Jiménez siguiendo el río Ara. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, Charo Jiménez fue profesora durante más de 20 años, hasta que se dedicó a escribir y publicar su primer libro, Trampantojo. La literatura y ella, dice parafraseando a Cortázar, andaban sin buscarse, pero sabiendo que andaban para encontrarse, y desde entonces caminan juntas e ilusionadas, ahora con la publicación de su segunda novela, Ara, como el río, que trata la historia real y dramática de Jánovas y el lado más humano de las personas que vivieron la pesadilla de la guerra del pantano, los días felices y los difíciles. Los habitantes de este pueblo pirenaico, como otros de la zona, fueron forzados a abandonar sus casas por los planes para construir un embalse en los años 50, un embalse que nunca se construyó y que cambió para siempre sus vidas. Junto a las expropiaciones forzosas y ante la negativa de algunos vecinos a marcharse, Iberduero empezó a dinamitar las casas vacías, llegando incluso a derribar la puerta de la escuela, sacando a la maestra de los pelos y a los niños a patadas. Charo Jiménez ha escrito un relato descarnado y triste, pero también inspirador y hermoso, un testimonio de sufrimiento, coraje y esperanza. Esa ventaneta hoy tan sombría que en otro tiempo nanas se escuchaba cantar. Charo Jiménez, bienvenida. Aquí en la solapa de Ara como el río, dice: por circunstancias ajenas a su voluntad, se ve obligada a abandonar las aulas y tras un periodo de adaptación en el que, como decía Ortega, tiene que esforzarse en salvar sus circunstancias para salvarse ella. ¿De qué te ha salvado la literatura? Bueno, la literatura yo creo que me ha salvado de mis miedos, de mis traumas, es un canal para descargar la angustia, ¿no? Es una vía, la mejor vía, creo yo, o al menos la única que me sirve a mí, para exorcizar miedos, ¿no? Es una catarsis, es, como decía Hemingway, mi máquina de escribir es mi psicoanalista, ¿no? Mi psicólogo. Entonces, bueno, pues como dice efectivamente ahí, en un periodo un poco más vulnerable de mi vida, de lo normal, sí, fue cuando realmente me decidí a empezar en este mundo, ¿no? Y a publicar. A escribir. O sea que en este caso sería más la escritura la que te sacó de esa situación o más que la lectura. Bueno, la lectura siempre. La lectura siempre. La lectura siempre, evidentemente. La escritura también, porque yo siempre he escrito, aunque no haya publicado. De hecho, yo empecé a escribir estas novelas que están publicadas sin la intención de publicarlas. Yo escribo para mí. Si eso después le gusta a los demás, pues estupendo, ¿no? Pero fueron pues la gente cercana a mí la que me animó a publicar. Bueno, pues vamos a hablar, ese libro al que supongo alude esa situación que viviste, que sería para otro programa o para otro libro, fue Trampantojo, pero sí, el que nos ha llegado y por el que hemos descubierto, o yo he descubierto tu escritura y en este caso también tu vivencia, es por Ara como el río. Esta historia es una historia de lucha y de resistencia que sucedió en Aragón, pero yo encuentro que la escritora que eres tú, muy metida en ese mundo, en ese Alto Aragón. ¿Cómo una sevillana, que tu profesión de profesora la has ejercido aquí, cómo llegas a conocer esa historia de la que ahora vamos a hablar, esa historia de lucha, ya digo, de resistencia?
que es de la que trata. Pues por pura casualidad. Fue en un viaje familiar que fuimos al Pirineo Aragonés y yo iba ya con la idea de visitar algún pueblo abandonado, porque sí sabía que en el Valle de la Solana había bastantes pueblos abandonados. Entonces el tema de la despoblación y el tema rural pues siempre me había llamado un poco la atención. Pero entramos ahí, sí es cierto que bueno, la primera parada la hicimos en el mirador de Jánovas, se veían unas vistas espectaculares del puente, del río. Hicimos una parada también, bueno, aprovechamos eso, el mirador, para descansar, nos asomamos allí y dijimos, bueno, aquí hay que volver. Había también un cartel reivindicativo, descarte ya, eso también llamó mi atención, claro. Y fue pues unos días después cuando ya entramos en el pueblo y vimos hay un cartel al lado de la casa del pueblo que está reconstruida, hay un cartel donde se explica a grandes rasgos qué es lo que sucedió allí. Y una vez que tú entras en ese pueblo abandonado, en ruinas, tuvimos suerte porque no había nadie. Y claro, impresiona mucho más. De hecho, era verano y lo normal es que hubiera habido gente allí trabajando, porque ellos están reconstruyendo el pueblo. Recorrimos las calles, leí la historia y aquello me impactó tanto que yo salí de otra manera. Si tienes un mínimo de sensibilidad, es imposible que te quedes al margen de una historia tan tremenda. Y ahora vamos a contar la historia de Jánovas, que es un pueblo del Valle del Ara. Lo que pasa es que aquí has dicho antes la comarca, no, el Valle de la Solana, pero la comarca es de Sobrarbe. De Sobrarbe. Sobrarbe, esa es, sí. Y no solo es un pueblo el abandonado, fueron más. Fueron muchos pueblos pero abandonados. Este fue el que resistió. Este fue el el que resistió, no él, sino la familia. Fueron dos familias. Dos familias. Empezó una labor de resistencia vecinal importante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no fue solo lo que se hizo, sino también la forma en la que se hizo. Todo el mundo no es capaz de aguantar lo que aguantó esta familia o estas dos familias. Bueno, Jánovas es un pueblo del Valle del Ara, en la comarca de Sobrarbe. Algunas imágenes que están saliendo son de ese pueblo, del Alto Aragón. Un pueblo desalojado a la fuerza por los planes de construcción de un embalse que nunca existió. La historia de este pantano fantasma es un ejemplo sangrante de batallas e intereses entre administraciones, empresas y políticas que solo entienden un lenguaje, el del dinero. Así, este es el segundo párrafo del libro donde haces aquí la introducción para situarnos. Sí. Y entonces empiezas a investigar. Empiezo a investigar, efectivamente, porque mi idea cuando salí de allí, bueno, era escribir algo, ¿no? En principio no pensaba que fuera una novela, pero al menos escribir algo sobre el tema. Pero sí es cierto que empecé a investigar, intenté contactar con ellos y a través de una historiadora, Mari Sancho Menjón, que escribió un ensayo sobre el tema, se llama Jánovas, víctimas de un pantano de papel, pues me costó mucho trabajo porque estaba descatalogado, bueno, una serie de circunstancias, pero al final cuando logré contactar con ella, fue ella la que me puso en contacto con los protagonistas de la historia, los protagonistas reales y los protagonistas de la novela, ¿no? Una de las protagonistas, o la mayor, es Paca Castillo, su marido Emilio, que esa es la familia que resiste, pero claro, es que han sido... Yo leyendo tu libro, aparte de cómo cuentas la historia del pueblo, cuentas más cosas también, el exilio, cuando se van a Barcelona, cuando empiezan a irse, que eso en este país pasó en todos los pueblos, y lo que hacen en Barcelona y tal. Pero la resistencia de esta familia, que viene de trabajar él, se queda sin trabajo, hoy han tirado una casa, otro día entran en la escuela, otro día... es decir, ¿cómo aguantan tanto tiempo? Pues es difícil desde fuera pensar que estuvieran allí casi 20 años solos entre ruinas, viviendo, no ya por estar solos, que para ellos eso no era un problema, porque para ellos aquello es el paraíso. Ella siempre dice, pero si es que nosotros vivíamos aquí de perlas, dice Paca Castillo, que vive todavía, que va a cumplir 91 años el mes que viene, y entonces... Lo tremendo de la historia es que les hacían la vida imposible. Sí. Les hacían la vida imposible. No les apoyaba nadie, además. Todos los creían unos locos. Entonces, hubo muchas trastadas, muchas judiadas, como dicen ellos. Un día echaban pilones en el puente, que era la única vía de acceso al pueblo. Otro día, bueno, tampoco quiero contar mucho, pero era una trastada detrás de otra. Entonces, la presión que ellos sufrieron fue tremenda.
no era solo que vivieran en unas condiciones, bueno, pues que no cualquiera puede aguantar, sino también, quiero decir, las condiciones internas, ¿no? La manera de vivir allí, sino las condiciones externas. ¿Cómo le hicieron todos la vida prácticamente, pues, desde fuera, muy difícil, ¿no? Muy difícil. A mí, yo no había, sabía de la despoblación de los pueblos, sobre todo en Aragón, que hay mucho, bueno, igual que en Castilla. En el centro, un problema que en España nos está tocando y es terrible y grave, y lo vamos a pagar, la despoblación. Pero de este no se había sabido nada, y sobre todo de la resistencia de esta familia. La primera vez que se habla, según cuenta esto aquí, bueno, primero está la vida del pueblo, ya padecen la guerra, se van a Francia, que es como empieza el libro, vuelven, empiezan a hacer su vida, se casan, la boda, todo el pueblo invitado. Es decir, la vida del pueblo, el zapatero, cómo se van buscando la vida, hasta que en el año 51 es cuando empiezan a hablar de que van a expropiar, ¿no? Es cuando se empieza a hablar. Ahí empieza la pesadilla. En el año 51 empieza la pesadilla, aunque ellos están completamente ajenos, nadie piensa que puede suceder eso, ¿no? Y pasan unos años ahí en los que ellos siguen haciendo su vida prácticamente normal, hasta los años 60, que es cuando ya desembarca allí en ese maravilloso enclave pues toda la infraestructura de la hidroeléctrica, y empiezan los tejemanejes, las presiones, las coacciones para hacerlos salir, porque lo que quieren conseguir es que haya unas ventas que en realidad no son, porque son unas compraventas fraudulentas, ¿no? Ahí hay una serie de coacciones, les provocaban un miedo tan increíble, les decían, vamos a ver, si es que mejor que lo hagáis ahora. Sí. Y la mayoría, bueno, pues... Lo hizo y se van. Claro, ceden, sin querer, pero ceden, porque el miedo es un bloqueo enorme, ¿no? No, y es legítimo, y los hijos, claro. También ellos en esa soledad tienen la compañía de los hijos, aunque luego los llevan y los meten en la escuela hogar y todo aquello. Pero, desde luego, es fascinante lo que resisten. ¿Y qué es el bien común? ¿Qué es el bien Charo común? Jiménez, ¿qué es el bien común? Efectivamente. La política hidráulica... Era Iberdruero, por cierto, es la que... Era Iberdruero, sí. La política hidráulica, bueno, pues ya está muy cuestionado todo eso, ¿no? Durante los años 40, 50, pues ya sabemos cómo se hacían las cosas, ¿no? Yo creo que la sensibilidad ha cambiado mucho. ¿Y qué es el bien común? Aplastar a las minorías, acabar con su vida, con sus tradiciones, con su pasto, con sus cultivos, con su ganado, con su medio de vida. Sí. Aquí es que el capítulo hoy se dice por el bien común. El 14 de abril, el Día de la República, de 1951, pasa como cualquier otro. Ni Emilio, ni Paca, ni ningún hijo de Jánovas puede llegar a imaginar que esa fecha marcará el negro el almanaque de sus vidas. No son conscientes de que el vergel en el que viven corre peligro. Las aguas limpias del río, que nacen de las mismísimas nieves del Pirineo, bueno, aquí va describiendo porque hay... yo me he reencontrado aquí con esa literatura o esa narrativa rural llena de belleza, en favor de la naturaleza, que tú traes aquí, ¿no? Incluso con la visita de la Bella Dorita al pueblo, porque ese pueblo ya... La Bella Dorita, que está triunfando en el musical en Barcelona, hace una visita y es un poco una mujer despampanante ante todas las lugareñas, ¿no? Claro, bueno, más llamativo imposible, ¿no? Por su forma de vestir, por su forma de moverse, por su forma de... Era un pegote, como les dice Paca. Sí. Es que usted se da cuenta que usted es un pegote por estos lares. Bueno, lo insólito, que tampoco... porque la novela cuenta toda esa resistencia, ¿no? Que un poco recuerda, incluso hay en un título que recuerda a un lema de la Revolución Cubana, ¿no? De Fidel Castro, cuando dice... hasta la victoria siempre. Sí. Es que está escrito... Eso lo tienen escrito siempre en la pizarra de la Casa del Pueblo. Sí. Bueno, era la antigua escuela, la sala el aula, y entonces rescataron la pizarra original, que la conservan allí como un tesoro, evidentemente, y en la pizarra pues está escrito ese lema. Hasta la victoria siempre. Bueno, a partir de esa primera visita que haces y te llama la atención por el misterio, por la belleza, ¿has frecuentado? Porque para hacer este libro, ¿cómo has hecho? ¿Has hablado con los vecinos? ¿Has tomado notas? Claro, me he desplazado allí varias veces. También he tenido la suerte porque estamos hablando, la historia se centra fundamentalmente en dos familias, que son las que continuaron allí. La familia Garcés Castillo, como hemos dicho, que estuvo allí prácticamente 20 años viviendo solos en estas circunstancias. ¿Hasta qué año estuvieron allí? Hasta el 84.
El 24 de enero del 84 fue cuando tuvieron que abandonar ya el pueblo, definitivamente. Das el censo, por ejemplo, para que se hagan una idea también nuestros oyentes, el censo que hay en el año 65, que ya estamos en pleno, en el año 65, dice... más de 1000 personas exiliadas del Valle que los vio nacer. Antes de empezar las expropiaciones, 42 familias encendían sus chamineras, que es como, porque metes palabras aragonesas, como las charretadas, ¿no? Sí. En el pueblo. El 27 de abril del 65, el alcalde del municipio informa de que quedan 20 vecinos en Jánova, 40 en la Cort y 10 en la Velilla. Los pueblos ribereños de Lara desmembrados. Tristeza, impotencia, abandono. Claro. Hablamos de Jánova como un núcleo principal, Sí, bueno, pero... porque yo me centro en esta historia, pero claro, no es el único pueblo que sufrió toda esta despoblación. Jánova, la Velilla y la Cort, que pertenecían a Fiscal, pues son esos 3 pueblos los afectados, los más cercanos, ¿no? Es un valle precioso, es un valle hermosísimo y es una pena recorrer esa carretera general que sigue pasando y ver las ruinas a un lado y a otro de la carretera. Piensas en todas esas personas que le arrebataron su vida, realmente le arrebataron su vida. Y el caso especial de esta historia, evidentemente, es que no se construyó nunca el pantano, Claro. Porque ellos dicen, bueno, si al menos se hubiera construido el pantano, pero es que nos echaron para nada. Tanto sufrimiento, tanto dolor, para nada. El capítulo, cuando lega, porque esto empieza, el primer atisbo es en el 51, como hemos dicho. Sí. Ellos aguantan hasta el 84, con todas las faenas que les hacen, porque ella... Barrabasada, ella es una mujer de carácter. Mucho porque carácter. Coge, varias veces coge una piedra y le dice de todo al que está allí con la pala. O escopeta, tal. Lo que se encarte, pero por supuesto es que para eso, para vivir una situación así tiene que tener unas agallas brutales, como se dice por ahí también, ¿no? Sí. Además ella se queja mucho porque... Dice, bueno, si todo el mundo, si aquí hubiera habido más gente con la sangre aragonesa que yo tengo, esto no hubiera sucedido. Su marido murió ya, supongo. Su marido murió, su marido murió. Sí, no, a mí, leyendo tu libro, bueno, me recreo en la naturaleza, en la historia de los personajes, pero me han entrado muchas ganas de ir a conocer. No sé si le pasará a quien lea Ara, ¿no? Suelen comentármelo. Esa por una parte. Y por otra parte, también he sentido leyéndolo deseos de rebeldía, de injusticias, que como esta habrá habido muchas, y de personas que, como tú dices aquí, su existencia consiste en sobrevivir a un rosario de cuentas amargas, enfrentándose a cuantos siguen empeñados en robarles los restos del naufragio. La resistencia de los aragoneses es una realidad, las aguas del embalse no, porque no llegó a hacerse. Efectivamente. Siempre fue una amenaza. Que ya es el colmo del absurdo, ¿no? Efectivamente. Y cuando en el año 2001 se decide que por otro término como el bien común, por el informe de impacto medioambiental, sí, que se liberan, que quedan libres. Eso marca un antes y un después, y ahí hay unas figuras muy relevantes en esta historia. Claro, esa fue la primera victoria realmente para ellos, después de tantos años de lucha. Sí, pero fue una victoria que es el diálogo más cortante, más escueto que pones en toda la narración. Porque sí, Paquita, dime algo, me estás asustando. Han llamado por teléfono. ¿Quién ha llamado? Los hijos Santos. José María Santos, el profesor de Guaso, sí. ¿Y qué quería? Bueno, para decirle al final que le dice que no se hace el pantano. Claro. Y el marido, la primera reacción que tiene es decir, pero tú te has enterado bien, es que no se lo pueden ni creer, ¿no? Pero realmente está sucediendo esto que me estás contando, ¿no te habrás enterado mal? Y ella se revela, claro. Esa rabia de Paca que es la que la sostiene en pie, ¿no? Sí. Pues, claro, ahí hubo una figura fundamental, que yo la nombro en la historia, que fue el secretario general del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, que a pesar de las amenazas de coacción y de costarle incluso su puesto de trabajo, se mantuvo firme en esa firma del informe medioambiental negativo que, como he dicho antes, marcó un antes y un después en esta historia, ¿no? Le debemos mucho a Juan Luis. Bueno, allí te querrás muchísimo, ¿no? A ver, es lo que me transmiten, mucho cariño. ¿Han leído mucho tu libro cariño. ya? Están leyéndolo, están leyendo. De todas maneras,
El mes que viene subo a Zaragoza y a Insa para presentarlo allí. Y... Ainsa, porque Ainsa es el pueblo, tampoco es muy grande, es muy pequeño, ¿no? Bueno, es pequeño también, sí, por allí no hay ningún pueblo que sea no hay muy ninguno grande, pero... Porque otro importante es Voltaña, ¿no? Voltaña es el que está más cerca, sí. Voltaña, Ainsa... Bueno, Génova pertenece a Fiscal, al Ayuntamiento de Fiscal, y de hecho, bueno, vamos a Ainsa ahora antes del verano para presentar la novela, pero en septiembre, en la Feria de San Miguel, recuperada desde hace unos años, donde se reúne muchísima gente para acompañar a las familias que vienen, bueno, gente que viene de Barcelona y gente que viene de, de muchas otras ciudades. Allí en la fiesta de San Miguel, a finales de septiembre, no sabemos exactamente si será el penúltimo o el último fin de semana de septiembre, presentaré el libro también. Sí. Bueno, estamos viendo unas imágenes tuyas que creo que las ha realizado tu hijo, ¿no? Sí, al final ha sido mi hijo. Que también te han acompañado, tu familia dice que te ha acompañado cuando has ido a... Sí. O cuando fuiste en ese primer viaje. Estuvimos todos. ¿En qué año fue ese viaje? Eso fue en julio del 2015. Ah, no hace Hay tanto. mucha gente que le ha pasado esto, No hace como tanto. a mí. De hecho, a Jordi Évole, por ejemplo, que hizo un programa Sí, lo cuentas sobre aquí la historia, también, al final, creo. Fue también algo así. Vio el cartel de Descartes ya allí en la carretera general y entró en el pueblo. Bueno, pues hay mucha gente que conoce la historia de casualidad. Pero le has revivido a estas personas, su lucha, ¿no? Sobre todo, su lucha que pasó totalmente desapercibida. Parece que nos enteramos de todo. Parece que los astros se confabulan también muchas veces para que las cosas se hagan o salgan en un tipo determinado, ¿no? Yo esto lo empecé en septiembre del 2015, lo terminé el año pasado en enero, febrero, aunque lo he dejado reposar, esta novela sí que la he dejado reposar unos meses, y ahora está de plena actualidad. Génova ha pasado el tema al Senado, ha pasado el tema al Congreso. Están exigiéndole al gobierno una disculpa política, intentando reactivar el plan de desarrollo con partidas presupuestarias, porque hay compromisos escritos de hacer todo esto. Y bueno, todo se queda ahora mismo en papeles, pero ellos no reblan, ellos no pierden la esperanza, no van a dejar de luchar. Charo Gutiérrez, Charo Jiménez... ¿Qué tal, Charo? Bienvenida. Que nos ha descubierto este río, este mundo al que yo creo que cuando leas la novela también tendrán ganas de ir. Seguro, sí, seguro que sí. Bueno, Charo, pues vamos a, aparte de conocer tu trabajo, vamos a conocerte a ti un poquito más. Así que preparada para nuestro cuestionario. Bueno, la historia, sí, la historia tal. pone siempre las cosas en su sitio. Yo creo que antes o después sí, espero que sí, y bueno, cuesta trabajo a veces que la historia ponga las cosas en su sitio, pero al final yo creo que la verdad siempre gana, o quiero pensar que siempre gana. Charo, más sí puede ser más corta todavía. ¿La justicia es igual para todos? Evidentemente no, para los descalzos, para los pobres no. ¿Qué experiencia cultural o artística cambió su manera de ver la vida? Imagino que leer un libro puede ser también una experiencia cultural o artística, ¿no? Entra dentro de... Evidentemente. Bueno, pues yo creo que... Mira, uno de los primeros recuerdos de libros que me impactaran fue el diario de Ana Frank, que también, bueno, lo nombro ahí en la novela, en alguna parte. Yo creo que ese libro me marcó profundamente a una edad bastante temprana. ¿Y ha aprendido más de los maños, o en este caso habría que decir las mañas o las andaluzas? Pues no me gusta pensar que haya aprendido más o menos de un pueblo que de otro. Yo creo que todos los pueblos enseñan al cabo de la vida, ¿no? En este momento, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Uf, eso sí que es complicado. ¿Quién es una persona cuerda? De entrada ya la palabra me choca un poco, ¿vale? Porque creo que quizás los locos sean los más cuerdos, ¿no? Bueno, a lo mejor te encuentras a una persona indigente que te da un discurso que te deja alucinado. Es una buena elección. Pero bueno, ya no está aquí, pero ha desaparecido hace poco y yo me enganchaba mucho la figura de Stephen Hawking. Y solamente decía que, una frase que me encantaba, que decía que la vida podía ser trágica si no fuera divertida, o algo así, ¿no? Entonces ese positivismo, esa cuestión de sabiduría, ¿no? Más que de cordura. ¿Qué pecado del ser humano le despierta mayor indulgencia? Yo creo que la gula. ¿Prefiere tener razón o tener paz? Paz, siempre.
¿Y a qué hemos venido al mundo? ¿A qué hemos venido al mundo? Deberíamos aprender a... Yo creo que la solidaridad es una cosa muy importante. Hemos venido al mundo a ser felices y a hacer un poco mejor, a mejorar un poco, en la medida de nuestras posibilidades, la vida de los que nos rodean, ¿no? Charo, novela psicológica, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Es un libro de cabecera para ti. Sí, bueno, es uno de los libros que también me han marcado mucho a lo largo de mi vida, una lectura que me impresionó profundamente, pues el estudio que hace Saramago de la humanidad, ¿no? Era un agitador de conciencia y el ensayo sobre la ceguera, esa epidemia blanca que va barriendo a esa comunidad, ahí nos enseña Saramago que el hombre es capaz de lo peor y capaz de lo mejor. Entonces, bueno, con su prosa sublime que nos sorprende, que parece que no es capaz de nada más, de sorprendernos, y en el siguiente párrafo nos sigue sorprendiendo, tanto por la forma como por el contenido. ¿Y qué fue lo que te impresionó de Lo que el viento se llevó, la película que has elegido? ¿Qué te impresionó? Bueno, he elegido esa película porque me viene muy bien para la historia, la fuerza de una mujer como Escarlata O'Hara y el poder de la tierra, ¿no? La tierra era fundamental, era su móvil para todo eso. Sí, Capitán Butler, le recuerdo. Bueno, es una película que he visto muchas veces, que me marcó también mucho en mi adolescencia. Durante mucho tiempo dije que era mi película favorita, hoy ya no, evidentemente, porque eso, elegir una película favorita, pero bueno, me encantan los personajes, me encantó la novela. Margaret Mitchell creo que hace un trabajo brillante con los personajes. Y la película, bueno, pues la fotografía, la interpretación, la historia, todo. Y te has ido directa también al autorretrato de Van Gogh. Te quedas con esta pintura, por lo menos la eliges para este momento. ¿Por qué? Bueno, Van Gogh me encanta en general. Y su vida siempre, pues seguimos en la misma tónica, ¿no? He elegido todo esto por la impresión que me han causado en distintas disciplinas artísticas. Entonces, Van Gogh me impresiona tanto su vida personal como su pincelada, el uso del color, el trazo. Hizo muchos autorretratos, pero bueno, sí, quizás pensara en este que estáis poniendo en imagen. Bueno, ¿y qué te quedó o qué sentiste cuando viste Savannah Blues, la película de Benito Zambrana, y te quedas además con la banda sonora de esa película, con Arenas de Soledad? ¿Por qué la selección? Pues se estrenó en el año 2005, sí. Creo. 2005. Yo la vi a principio, no sé, pero bueno, hacía muy poco que había muerto mi madre, entonces, bueno, yo estaba especialmente sensible en esa época. Havana Blues me marcó también profundamente porque, bueno, Benito Zambrano, yo creo que haga lo que haga, ¿no? Me encanta como director. Y esa canción en concreto, Arenas de Soledad, que habla de que hay que empezar siempre, pues eso de lo que hablábamos, de la fuerza de empezar de nuevo, ¿no? Y la película habla también del exilio, Y por último, Florencia, la ciudad elegida, una maravilla de ciudad. Florencia. Y además decías que si era posible al atardecer desde la Piazzale Michelangelo. No sé si es esta porque yo no estaba en Florencia. Sí, efectivamente es esa la imagen que queda siempre. Cuando me preguntan por una ciudad, la primera imagen que me viene a la cabeza es esa. La imagen de los puentes, del Puente Vecchio, del río, desde la Piazza Michelangelo o desde San Miniato, una iglesia que hay un poquito más alta. Me encanta Florencia. El agua te gusta, ¿no? El agua me encanta. Sentir el agua, porque sí, aquí soy también, muy acuática. Aquí Ara es el nombre del río y hay un capítulo precioso cuando luego en el Manifiesto del Ebro habla de que la naturaleza buscará su sitio, tendrá su sitio, ¿no? Aunque... Sí, todo vuelve a su lugar, ¿no? La naturaleza pone cada cosa en su lugar. Bueno, vamos a ver cómo has quedado de tu paso por el programa en nuestro fotomatón. Vale. Vale, pues. Muy bien.
Algo de lo que me ha gustado mucho de este libro, que es un libro de memoria, también se puede decir, claro, es de memoria, de esa gente que te cuenta cosas, es que la memoria, aunque haya injusticias y pérdida de la esperanza y esa razón, no daña el corazón de los personajes. Yo digo en un momento ni tampoco de la determinado, escritora. digo en un momento determinado que lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado de ellos, es que la amargura no ha podido hincar sus ponzoñosos colmillos. Tienen una alegría, derrochan una alegría, tienen una vitalidad Hay que ir. tremenda. Hay que ir. Hay que ir. Lean el Hay que libro, ir. Ara como el río, y descubrirán toda una geografía, pero también unos personajes y una historia que les conmocionará. Gracias por la visita. Muchas gracias, Charo. un placer estar Muchas con gracias, vosotros. Charo. Bueno, pues ya nos despedimos aquí. Saben que pueden volver a ver este programa, si lo desean, esta noche a las 11:15, aquí en ATV. Y nuestra propuesta es que se sumerjan en las aguas de Ara.